El ruido de un motor acelerando fue lo último que escuché antes de sentir el golpe seco contra mis piernas, un impacto tan violento que me lanzó hacia el pavimento sin darme tiempo de entender qué estaba pasando. Recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca, el ardor en mis rodillas y el sonido del plástico de una tapa de medicamentos rodando junto a mí. Nunca imaginé que mientras iba a recoger mis medicinas, mi yerno sería quien me arrollaría con su coche y con una sonrisa nerviosa me diría que solo fue un susto. Vi el rostro de Tomás cuando bajó del vehículo. No había sorpresa en sus ojos, no había culpa. Lo que vi fue un destello fugaz de fastidio, como si yo fuera un obstáculo incómodo en medio de su día. Se acercó a mí sin prisa, mirando a ambos lados de la calle, buscando quizás si alguien más había visto lo que acababa de ocurrir. Sus palabras fueron frías, casi ensayadas. «Suegro, tranquilo», fue sin querer. Y mientras yo intentaba incorporarme, sentí como una punzada aguda subía desde mi cadera hasta la espalda. Mi hijo Andrés llegó 2 minutos después, resoplando como si lo hubieran sacado de una conversación importante. Lo primero que hizo no fue preguntarme si estaba bien, sino mirarme con una mezcla de molestia y vergüenza que jamás había visto en él. «Papá, ¿cómo no viste el coche? Tú también te pones en riesgo». Su voz sonaba más a regaño que a preocupación. Allí, tirado en el suelo, entendí que algo en mi familia llevaba tiempo roto. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Una señora mayor que esperaba el autobús se acercó corriendo. Tenía el rostro desencajado y sostenía su teléfono con fuerza. «Yo vi todo, señor», dijo agitada, «y lo grabé. Ustedes tienen que ver esto». Tomás palideció. Sus ojos se clavaron en la pantalla del teléfono como si dentro de ella hubiera una sentencia de muerte. Andrés cruzó los brazos, con ese gesto suyo que desde niño usaba cuando algo no le gustaba escuchar. La policía no tardó en llegar. 2 agentes se acercaron a mí mientras la señora les mostraba la grabación. Yo, sentado en el borde de la acera, sentía la respiración pesada y un ligero mareo. Uno de los agentes frunció el ceño al ver el video. El otro miró a Tomás con una dureza evidente. «Señor», dijo, «esto no parece un accidente». Y entonces vi cómo la sonrisa falsa de mi yerno se desmoronaba como una máscara rota. Tomás intentó hablar. «Oficial, mi suegro se atrap...» Pero el agente levantó la mano. «No mienta, la grabación es clara». Andrés intervino de inmediato. «Oiga, ese video puede ser engañoso. Mi padre siempre camina distraído. Además, ¿qué ganaría Tomás atropellándolo?». Esa frase me hirió más que el golpe. ¿Qué ganaría? Quizá la casa, quizá mi silencio, quizá mi ausencia. «Señor», dijo la mujer del teléfono. Su yerno aceleró cuando el caballero ya estaba cruzando. «Yo lo vi todo, y creo que usted debería agradecer que alguien grabó». Andrés rodó los ojos molesto. «Ay, por favor, señora, usted no sabe nada de nuestra familia». La agente respondió tajante, «Pues yo sí sé que esto es evidencia». Y en ese instante me di cuenta de que sin esa mujer yo habría terminado siendo culpable de mi propio accidente. Mientras los oficiales hacían preguntas, sentí un dolor intenso en la cadera. Me costaba mover la pierna izquierda. Pedí que me ayudaran a incorporarme, pero al intentar ponerme de pie el mundo giró bruscamente. Me llevaron al hospital. En la ambulancia, mis pensamientos se revolvieron como un torbellino. ¿Por qué Andrés defendía tanto a Tomás? ¿Qué clase de pacto habían formado? ¿Desde cuándo mi palabra había dejado de valer? Sentí que el aire se hacía pesado y que los recuerdos de mi vida, los momentos con mi esposa fallecida, los cumpleaños de Andrés, los días en los que él me miraba con respeto, se mezclaban con una sensación amarga de pérdida. En urgencias, mientras los médicos evaluaban mis lesiones, vi entrar a Andrés. Caminó hacia mí, pero no con prisa, no con angustia, más bien con pereza emocional. «Papá, de verdad tienes que tener más cuidado», dijo. «Tomás está muy nervioso. Dice que la policía malinterpretó todo». «¿Tomás está nervioso?», pregunté con voz apagada. «¿Y tú? ¿No se te ocurre preguntarme cómo estoy yo?». Andrés apretó la mandíbula. «No exageres. Te caíste, pero estás vivo».
Papá, no quiero problemas legales en la familia. Allí lo entendí todo. Para él, su familia ya no era yo. Eran Tomás y Valeria, mi hija. Yo era un estorbo que podía arruinarles sus planes, cualquiera que fueran. Una enfermera interrumpió la conversación. Señor Méndez, ¿tiene a alguien más preguntando por usted? Pensé que sería Valeria, pero no. Era la señora del teléfono. Julia se llamaba. Tomó mi mano con una firmeza inesperada. Yo no podía irme a casa sabiendo que usted estaba aquí solo, me dijo. Ese hombre no lo atropelló por accidente. Yo escuché lo que dijo antes de arrancar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué dijo?, pregunté. Ella miró hacia la puerta como asegurándose de que Andrés no estuviera cerca. Dijo, susurró, hoy por fin lo vamos a resolver. Sentí un frío recorrerme la espalda. El golpe no había sido casual. Había sido una decisión, un acto calculado. Cuando Julia se fue, me quedé mirando el techo del hospital, con el alma hecha pedazos, pero también con una certeza nueva. Ese golpe no sería el final, sería el principio. Porque si mi propio hijo estaba dispuesto a traicionarme, yo también sabía defender lo mío. La mañana siguiente amaneció pesada, envuelta en un silencio que parecía presagiar que nada volvería a ser igual. Un médico entró a mi habitación y confirmó lo que ya sospechaba. Tenía una fisura en la cadera y un hematoma profundo en la pierna izquierda. Necesitaría reposo, terapia y, sobre todo, tranquilidad. Pero la tranquilidad era lo único que yo no tenía. Mientras hablaba con el médico, vi a través de la puerta una figura que intentaba ocultarse detrás de un carrito de limpieza. Era Julia, la señora del video. Su mirada buscaba la mía como si necesitara asegurarse de que seguía vivo. Hice un gesto para que pasara y ella entró con paso decidido, aunque su voz temblaba cuando habló. Señor Salvador, ¿cómo se siente? Golpeado, respondí con sinceridad, pero más por dentro que por fuera. Ella apretó los labios, como si mis palabras le dolieran a ella también. He estado pensando, dijo finalmente. No puedo irme a casa sin decirle todo lo que sé. No sería justo. Me incorporé con cuidado. El dolor me punzaba, pero mi necesidad de respuestas era más fuerte. Julia, usted dijo ayer que escuchó a Tomás decir algo antes de atropellarme. ¿Está segura? Completamente, respondió ella sin dudar. Yo estaba sacando a mi nieta del comedor cuando escuché su voz. Dijo, hoy por fin lo vamos a resolver. Y luego aceleró hacia usted. Sentí que el mundo se me hacía más pequeño. No era solo una sospecha, era intencional. ¿Y por qué no se acercó antes, Julia?, pregunté sin reproche. ¿Por qué esperó a que me atropellara? Ella bajó la mirada avergonzada. Tuve miedo, susurró. Ese hombre me da terror. Siempre lo veo gritando en la calle, hablando por teléfono a escondidas, discutiendo con su esposa. Y cuando su hijo se junta con él, yo siento que algo no está bien en esa familia. Su voz se quebró. Pero cuando lo vi golpearlo, no podía quedarme callada, y menos cuando escuché lo que dijo después. Mi corazón dio un vuelco. ¿Después? ¿Hubo algo más? Julia asintió lentamente. Sí, cuando usted cayó, él no se movió enseguida. Miró a su hijo Andrés y dijo algo que me heló la sangre. Ya está hecho. Ahora él no puede seguir estorbando. Y su hijo asintió. Mis manos temblaron. El dolor en la cadera se confundió con el dolor en el alma. Mi propio hijo, asintiendo. Antes de que pudiera responder, Andrés apareció en la puerta. Entró sin saludar a Julia y me miró con una mezcla de fastidio y falsa preocupación. «Papá, ¿cómo sigues?», preguntó, aunque su tono carecía por completo de afecto. «Mejor de lo que tú y tu cuñado esperaban», respondí con frialdad. Julia dio un paso atrás. Andrés la miró como si quisiera que desapareciera. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con brusquedad. «Vine a asegurarnos de que su padre está siendo bien atendido», respondió Julia con valentía inesperada. Andrés se rió, esa risa seca que heredó de su madre. «No necesitamos que extraños se metan en asuntos familiares». Julia no se intimidó. «A veces los extraños ven lo que la familia no quiere admitir». Él frunció el ceño. «¿Qué insinúa?». «Lo que vi ayer», respondió ella, «y lo que grabé». La cara de Andrés cambió al instante. Sus ojos se abrieron y luego se entrecerraron llenándose de rabia contenida. «Ese video no demuestra nada».
Eso lo decidirá la policía, respondió Julia. Andrés apretó los dientes, dio media vuelta y salió sin despedirse. El silencio que dejó tras él fue doloroso. Julia se acercó a mi cama. Lo siento, señor Salvador, pero tenía que decirlo delante de él. Hizo bien, respondí. Usted es la única persona que ha actuado con humanidad en todo esto. Ella se sonrojó ligeramente. No estoy sola, agregó. Hay otros vecinos que han visto cosas. No quieren involucrarse, pero si usted quiere justicia, puedo convencerlos. Justicia, repetí, saboreando la palabra. No venganza. Justicia. Julia asintió. Yo lo ayudaré en lo que pueda. Cuando ella se fue, sentí que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente solo. Horas después, un oficial de policía se presentó en mi cuarto. Traía un cuaderno y una mirada grave. Señor Méndez, dijo mientras tomaba asiento. Necesito hacerle unas preguntas. Ya revisamos el video y tengo que decir que lo ocurrido no parece un accidente. Su voz era firme, sin rodeos. Además, continuó, hemos pedido acceso a cámaras cercanas y encontramos algo más. Su yerno estaba estacionado desde hacía varios minutos, observando la calle, como esperando que usted saliera. Mi estómago se contrajo. ¿Y mi hijo?, pregunté. El oficial suspiró. Su hijo también aparece en una grabación previa. Parece estar discutiendo con el señor Tomás. Aún no podemos escuchar el audio, pero la actitud no es buena. Sentí un nudo en la garganta. Oficial, dije con voz baja, si descubren que mi propio hijo estuvo involucrado, necesito que haga lo que tenga que hacer, sin suavizar nada por mí. El hombre me miró con respeto. Eso habla bien de usted, señor Méndez. Y no se preocupe, esto llegará hasta el final. Cuando el oficial se retiró, me quedé mirando el techo, sintiendo que los recuerdos del pasado y la verdad del presente chocaban dentro de mí. Yo había criado a Andrés con sacrificios. Le di casa, comida, educación, apoyo, y ahora él quería quitarme todo. Pero no sabía algo. No sabía que yo no era tan frágil como él creía. No sabía que ya no estaba solo. La grieta en mi cadera dolía, pero la grieta en mi corazón ya no sangraba. Estaba endureciéndose, listo para lo que venía. Desperté de una siesta corta con la sensación amarga de haber soñado algo que no quería recordar. En el sueño, Andrés era un niño pequeño, corriendo hacia mí con los brazos extendidos, llamándome papá, con esa voz dulce que alguna vez tuvo, pero cuando lo levantaba en mis brazos, su rostro se transformaba en el de un adulto distante, con los ojos fríos, sin rastro de afecto, y antes de que pudiera decir una palabra, me daba la espalda y se perdía entre sombras. Me desperté sudando, con un hueco en el pecho que dolía más que cualquier fractura. Habían pasado 2 días desde el atropello. No había visto a Andrés desde aquella escena tensa en la habitación del hospital. Lo extraño era que, a pesar de todo, una parte de mí lo seguía esperando. La sangre no sabe borrar de golpe los años compartidos, ni los recuerdos, ni la esperanza de que un hijo recapacite. Pero las heridas más profundas no vienen del cuerpo, vienen de la indiferencia. La puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso. Era él, Andrés. No traía flores, ni comida, ni una expresión humana. Apenas un gesto rígido, como quien entra a cumplir un trámite, no a visitar a su padre herido. «Hola», murmuró, como si la palabra le costara. «Hola, hijo», respondí. «No esperaba que vinieras». «Vine porque tenemos que hablar», dijo secamente. «No porque te quiero, no porque me preocupas, porque tenemos que hablar». Se sentó en la silla frente a mi cama, mirando su reloj cada tanto, como si el tiempo conmigo fuese una carga. «Papá, la policía vino a preguntarme cosas. Me están metiendo en un lío. Necesito que les digas que Tomás no tuvo la culpa, que fue un accidente, que tú te atravesaste». Sus palabras me cayeron como un cubo de hielo en el pecho. «¿Quieres que mienta?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Quiero que digas la verdad», respondió él, elevando la voz. «Porque tú sabes que Tomás no quiso hacerte daño. Tú siempre exageras todo, papá». Me mordí la lengua para no reaccionar con rabia. Él confundía mis silencios con debilidad. «¿Exagero?», pregunté con calma. «Andrés, casi pierdo la pierna. ¿Eso también lo estoy exagerando?». Andrés resopló visiblemente molesto.
Papá, siempre has tenido problemas con Tomás. Siempre lo has tratado como si fuera un inútil. Yo nunca dije eso, respondí con serenidad. Solo dije que no confiaba en él. Y desgraciadamente tenía razón. Andrés golpeó su propia rodilla con frustración. No entiendes nada. Tomás y yo estábamos hablando ese día, pero no era sobre ti. Estábamos discutiendo algo de dinero, nada más. Me quedé mirándolo en silencio. Ahí estaba la palabra clave. Dinero. ¿Dinero? Pregunté. ¿Qué tiene que ver el dinero con atropellarme? Andrés se tensó. Demasiado. No tiene nada que ver. Era otra cosa. No importa ahora. Oh, sí importaba. Y mucho. Hijo, dije suavemente. ¿Estás metido en algo? No, respondió demasiado rápido. Un silencio incómodo llenó la habitación. Andrés evitaba mi mirada, un gesto que en él siempre significaba culpa. Yo lo sabía desde que tenía 5 años. Andrés, dije con voz firme, ¿tienes alguna deuda? ¿Tú o Tomás? Él tragó saliva, apartó la mirada, golpeó el borde de la cama con irritación. Papá, no es tu problema. Soy tu padre, respondí. Todo lo tuyo me importa. Pero sus ojos se endurecieron. No, papá, no eres mi salvador. No eres el centro de mi vida. No puedes estar metiéndote en mis decisiones. Ya no eres quien manda. Sentí que el aire me faltaba. Mi propio hijo hablándome como si yo fuera un desconocido. Y si la policía piensa que Tomás intentó hacerte daño, continuó, quiero que sepas que eso puede arruinar nuestras vidas. Tú no entiendes lo que arriesgas con tu terquedad. Me quedé callado unos segundos. Y entonces dije, Andrés, ¿y qué hay de mi vida, de mi dolor, de que casi me mata? ¿Qué arriesgo yo? Él apretó los labios. Papá, no puedo perder mi casa, ni mi estabilidad. Y si Tomás va preso, todo se derrumba. Tú estás viejo. Tú no tienes idea de cómo funcionan las cosas ahora. Allí fue cuando lo entendí todo. No era amor, no era preocupación, era conveniencia. Él defendía a Tomás porque lo necesitaba, porque dependía de él, porque ambos estaban en algo que no querían que la policía descubriera. Andrés, dije con frialdad, ¿quieres que me quede callado para protegerte? Quiero que hagas lo correcto, respondió él. Y lo correcto es que no arruines mi vida por un error que tú mismo provocaste. Mi corazón se rompió en dos, pero al mismo tiempo algo empezó a endurecerse dentro de mí, algo que ya no estaba dispuesto a ceder. Hijo, dije con voz baja, si tú supieras lo que realmente vale una vida, no hablarías así. Él se levantó abruptamente. Ya dije lo que tenía que decir. Voy a hablar con Valeria. Ella sí entiende. Tomás está preocupado. Dice que tú y la vieja del video quieren destruirlo. ¿La vieja del video? Repetí, incrédulo. La señora chismosa, gruñó. Ojalá no la hubieras escuchado. Ella fue la única que me vio como un ser humano, dije con serenidad. Andrés bufó, caminó hacia la puerta y antes de salir dijo, piensa bien lo que vas a declarar, papá. No quieras hacer esto más difícil. La puerta se cerró de golpe. Me quedé mirando el marco vacío durante varios minutos, sintiendo cómo cada palabra de mi hijo se clavaba en mi pecho como una astilla. No lloré, no grité, solo respiré hondo, porque por primera vez desde que tenía memoria, mi hijo estaba contra mí, pero yo ya no estaba solo, ni indefenso, ni dispuesto a ceder. Y aunque dolía, también me fortalecía, porque cuando un hijo te traiciona, el corazón se rompe. Pero cuando un padre decide defender su vida, la historia cambia, y la mía estaba a punto de hacerlo. Esa misma tarde, cuando Andrés ya había desaparecido por los pasillos sin mirar atrás, recibí la visita que más necesitaba en ese momento. Julia entró con pasos cuidadosos, sosteniendo una pequeña bolsa con galletas caseras. Su presencia tan sencilla y sincera contrastaba brutalmente con la frialdad de mi hijo. La miré con una mezcla de gratitud y alivio, como quien ve una luz después de caminar demasiado tiempo en la oscuridad. Le traje algo para que coma, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. No es gran cosa, pero pensé que quizá le gustaría. Sonreí por primera vez en horas. No tenía que molestarse, Julia. No es molestia, respondió ella bajando la mirada. Cuando una persona está sola, lo mínimo que podemos hacer los demás es acompañarla un poquito. Aquella frase me tocó más de lo que ella imaginaba. Julia, empecé.
Quiero agradecerle todo lo que ha hecho. Sin usted, Tomás y Andrés ya habrían arreglado la historia para dejarme como culpable. Ella negó con suavidad. Usted no tiene que agradecer nada. Lo que hice fue lo correcto. Pero todavía no le conté todo lo que sé. Mi corazón dio un vuelco. Cada palabra que salía de su boca parecía traer consigo un peso nuevo, pero también una pieza indispensable del rompecabezas. ¿Qué más ha visto, Julia?, pregunté. Ella respiró hondo antes de hablar. Desde hace semanas he notado cosas raras entre su hijo y Tomás. Siempre hablan en la calle, a escondidas. Nunca frente a su casa, pero tampoco muy lejos. Como si no quisieran que usted los viera, pero tampoco quieren que los vecinos sospechen. Eso explicaba muchas cosas. La actitud de Andrés, su desesperación, su ofensa exagerada cuando la policía apareció. Un día escuché claramente cuando Tomás dijo, «No podemos fallar ahora», y su hijo le respondió, «Si pasa algo, tú dices que fue un accidente. Él está viejo, nadie va a dudar». Julia apretó los puños. Cuando oí eso, me entró un frío por la espalda. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cada palabra confirmaba lo que yo ya intuía. Había sido un plan. ¿Más personas han oído algo?, pregunté con cautela. Sí, respondió. Algunas vecinas también han visto a Tomás merodeando. Pero les da miedo involucrarse. Él es agresivo, don Salvador. Muy agresivo. Hace 2 semanas gritó a un muchacho en la calle por mirarlo mal, y cuando alguien intentó interceder, él empujó al hombre contra un muro. Aquello no me sorprendía. Siempre lo había visto como un tipo impulsivo, de carácter oscuro, pero nunca imaginé que fuese capaz de algo tan ruin. Julia continuó. Y hay algo más. Lo que grabé no es lo único que tengo. Después del atropello, revisé mis videos antiguos y encontré otro en el que Tomás está discutiendo con alguien por teléfono. ¿Con Andrés?, pregunté. No, respondió. Con su hija, Valeria. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Con Valeria? ¿Mi propia hija? Julia asintió con pesar. Ella le estaba diciendo que tenía que apurar las cosas, que usted era demasiado terco y que no había forma de convencerlo de dejar la casa. Me llevé una mano al rostro. Sentí una mezcla de dolor, incredulidad y una angustia tan profunda que apenas podía respirar. Julia, susurré, ¿está segura de lo que escuchó? Sí. La grabación no es muy nítida, pero se escucha claramente la voz de ella diciendo, «Si no lo sacamos ahora, no tendremos otra oportunidad». Yo no quería meterme en asuntos de familia, pero cuando la oí, supe que algo muy malo estaba pasando. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi hija, mi propia hija. ¿Por qué haría eso Valeria?, pregunté como si Julia tuviera la respuesta. No lo sé, respondió ella, pero creo que todo tiene que ver con su casa. He escuchado comentarios. Tomás tiene deudas muy grandes. Mucha gente lo ha visto reuniéndose con tipos que no parecen confiables. Ahí estaba la raíz del plan. Dinero, deudas, desesperación, y yo, un estorbo en medio. Julia se acercó a mí y tomó mi mano con cuidado. Don Salvador, usted no está solo. Yo voy a hablar con la policía. Voy a entregar todo lo que tengo, pero también quiero preguntarle algo. ¿Está dispuesto a enfrentarlos? La pregunta se clavó en mi pecho como un cuchillo. No por miedo, sino por tristeza. Sí, respondí finalmente. Estoy dispuesto. Julia asintió, con esa fortaleza silenciosa que parecía caracterizarla. Bien, entonces necesito que haga algo. Se inclinó un poco más, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharnos desde el pasillo. No les diga nada, ni a Andrés, ni a Valeria, ni a Tomás. Ellos no deben saber que usted lo sabe todo. Deje que crean que sigue confundido, que sigue débil. En su mirada había una astucia que jamás habría imaginado en aquella mujer de cabello blanco y manos temblorosas. ¿Qué quiere lograr con eso?, pregunté. Que se confíen, respondió ella con firmeza. Cuando la gente mala cree que ganó, es cuando más se equivoca. Y es cuando nosotros podemos actuar. Me quedé mirándola, sorprendido por su claridad. Julia, usted es más fuerte de lo que aparenta. Ella sonrió con esa ternura que solo tienen las personas que han sufrido mucho y aún así conservan luz. No, don Salvador, solo estoy cansada de ver cómo los buenos siempre pierden. Un nudo se formó en mi garganta. No dije nada más. No podía.
Ella tomó su bolso. Mañana hablaré con la policía, pero usted descanse. Va a necesitar fuerzas para lo que viene. Mientras la veía salir, entendí que la verdad tenía un precio alto. Pero ya no había vuelta atrás. Julia lo había visto todo, y gracias a eso, yo podía abrir por fin los ojos. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mis hijos cuando eran pequeños, corriendo por el patio, riendo, pidiéndome que los cargara. Y luego el presente venía como un golpe. Andrés defendiéndolos, Valeria planeando mi salida de casa, Tomás esperando el momento exacto para atropellarme, como si yo fuera un mueble viejo que podían apartar del camino. El dolor físico era soportable. Lo que realmente me destruía era el dolor emocional, ese que rompe en silencio y no sale en radiografías. A la mañana siguiente, los oficiales regresaron al hospital. Entraron con rostros serios, portando una carpeta gruesa. Pero antes de que hablaran, hice una pausa en mi relato, porque ahora debía cumplir con algo importante. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Listo. Ahora sí. Uno de los oficiales colocó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Yo sabía que venían malas noticias. En mi vida he aprendido a leer la expresión de los demás, y ellos no traían una expresión de esperanza. Más bien parecía que traían algo que haría que mi corazón se partiera un poco más. Señor Méndez, empezó el oficial Ramírez, revisamos cámaras de seguridad de distintas calles. Tenemos material que debe ver. Respiré hondo. Estoy listo, mentí. El otro oficial abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías impresas. La primera me dejó sin aliento. Era mi yerno Tomás, no en el momento del atropello, sino minutos antes. Estaba dentro del coche, mirando hacia la dirección de mi casa. Se veía inquieto, revisando su teléfono una y otra vez. Fue grabado 5 minutos antes del impacto, explicó Ramírez. Observe cómo no arranca hasta que recibe un mensaje. La segunda foto mostraba a mi hijo Andrés en una esquina, con el móvil en la mano. Parecía estar nervioso, casi sudando. Y la tercera foto, esa me desgarró. En ella, Andrés le enviaba un mensaje a Tomás. La pantalla ampliada mostraba claramente las palabras. Es ahora. Sentí un golpe seco en el pecho. Mis manos temblaron. ¿Qué significa esto?, logré preguntar. Ramírez se cruzó de brazos. Significa, señor Méndez, que el atropello no fue accidental. Su hijo alertó a su yerno del momento exacto en que usted salió a la calle. Y hay más. La cuarta imagen mostraba a Valeria discutiendo con Tomás 2 días antes. Estaban detrás de un supermercado, mirando alrededor constantemente, como si estuvieran conspirando. Su hija también participó, agregó el oficial. Al parecer, todo forma parte de un plan. No pude respirar. Sentí que el aire se hacía denso, pesado, como si el mundo entero quisiera aplastarme. ¿Plan para qué?, pregunté con voz casi inaudible. Fue el oficial López quien respondió. Para quedarse con su casa, señor Méndez. Mi corazón se detuvo por un segundo. La casa. Esa casa que construí con mis manos. Esa casa donde mis hijos crecieron. Esa casa donde lloré a mi esposa fallecida. ¿Cómo lo saben?, pregunté. Porque tenemos una grabación de Tomás hablando con un prestamista, dijo López sacando otro documento. Hablan de su deuda, de su desesperación y de cómo necesita sacar al viejo de la propiedad para poder resolverlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Todavía no. Todavía no quería darle ese gusto al destino. Ramírez continuó. Julia nos dio acceso a su archivo. No solo grabó el atropello. Tiene semanas grabando, sin querer al principio, pero ahora con intención. Ella fue clave para entender todo esto. Julia, la mujer que lo había visto todo, la única que me había tratado con humanidad. Vamos a proceder contra Tomás, dijo López, pero necesitamos algo más antes de actuar contra sus hijos. Necesitamos pruebas directas de su participación. No podemos arrestarlo solo por suposiciones. ¿Qué clase de pruebas?, pregunté. Grabaciones, mensajes, testimonios, algo que los incrimine directamente. Un silencio pesado llenó la habitación. ¿Y qué debo hacer yo?, pregunté.
Ramírez se inclinó hacia mí. Usted no debe confrontarlos todavía. Si saben que está enterado, podrían destruir pruebas o huir. Necesitamos que actúe con normalidad, que ellos piensen que usted no sospecha. Aquello me dolió profundamente. Tener que fingir ignorancia frente a mis propios hijos, frente a su traición, pero ya había tomado mi decisión. Lo haré, respondí con firmeza, pero no por ellos, sino por mí, por mi esposa, por todo lo que construí. Los oficiales asintieron. No está solo, señor Méndez. Vamos a llegar al fondo. Cuando se fueron, me quedé mirando las fotografías sobre la cama. El mensaje es ahora. La conversación escondida detrás del supermercado. El coche de Tomás esperando como un depredador. Julia entró justo en ese momento. Me vio pálido, agotado. ¿Qué le dijeron?, preguntó. Le mostré la fotografía ampliada del mensaje. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto, dijo ella quedándose a mi lado. No merece esto. Ningún padre merece esto. Yo tomé aire, como quien se prepara para una batalla inevitable. Julia, dije con voz firme, ellos comenzaron esta historia, pero yo voy a terminarla. La tarde en que los oficiales se marcharon, dejándome con las fotografías y la verdad desnuda sobre mi propia sangre, algo se quebró dentro de mí, pero no para destruirme, sino para reacomodarse y fortalecerse. Ya no era un hombre herido esperando que sus hijos recapacitaran. Era un padre traicionado, un hombre engañado, un sobreviviente del golpe más bajo, el que viene de quienes llevan tu apellido. Y fue ahí, en ese dolor profundo, donde nació la decisión más clara de mi vida. No iba a dejar que me destruyeran. Julia regresó al hospital con un cuaderno pequeño. Lo apoyó en mi mesa sin decir palabra, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba. ¿Qué es esto?, pregunté. Un registro, respondió ella. Todo lo que he visto, escuchado, grabado o sospechado sobre Tomás y sus hijos. Lo he anotado todo. Fechas, horas, descripciones. Si vamos a enfrentarlos, debemos hacerlo bien. Abrí el cuaderno. Había nombres, ubicaciones, conversaciones parciales. Y lo más importante, detalles que solo una persona realmente observadora podría haber captado. Julia, esto es oro puro. Ella asintió, aunque parecía insegura. Tengo miedo, admitió finalmente. No por mí, sino por usted. Tomás está desesperado, y la gente desesperada no piensa. La miré con la mayor sinceridad que pude. Por eso necesitamos ser más inteligentes que ellos. No voy a enfrentarlos con gritos. No voy a caer en su juego. Voy a ganar donde ellos nunca esperan. En silencio. Julia tomó aire. ¿Y cuál es su plan? Me incorporé lentamente. Sentí un dolor punzante en la cadera, pero lo ignoré. Primero, fingir que no sé nada. Andrés debe creer que sigo confundido, que estoy débil. Quiero que se confíen. Eso es peligroso, advirtió Julia. Peor es quedarme cruzado de brazos, respondí. Necesito pruebas contundentes y las obtendré si ellos siguen hablando como si nada. Julia se quedó en silencio unos segundos, reflexionando. Bien, pero no estará solo. Yo estaré vigilando y hablaré con los vecinos. Si más de uno ha visto cosas, quizá podamos convencerlos de declarar. Gracias, Julia, le dije. Usted es la única luz en toda esta oscuridad. Ella bajó la mirada, conmovida. Esa noche Andrés llegó al hospital. Abrió la puerta de un empujón como siempre. Ni un hola ni un cómo sigues. Solo su rostro cargado de impaciencia. «Papá», empezó. «Tomás está muy preocupado. Dice que la policía lo está persiguiendo por culpa de esa vieja metida. Necesitamos que aclares las cosas». No lo miré directamente. Apreté un poco los ojos, fingiendo cansancio. «Andrés, estoy muy confundido. No recuerdo bien. Todo pasó muy rápido. Era mentira. Recordaba cada detalle. Pero él no debía saberlo». «Exacto», dijo él acercándose a mi cama. «Por eso tienes que decirles que fue un malentendido. Tomás no puede ir a la cárcel por algo así. No lo soportaría». Qué ironía. Él preocupado por Tomás. Ni una palabra sobre mí. «Hijo», susurré, ¿estás seguro de que fue un accidente?» Él se tensó. «Demasiado». «Claro», respondió. «Solo tú podrías pensar otra cosa. Papá, no compliques más las cosas. Firma la declaración como corresponde».
Tomás y yo solo queremos que todo vuelva a la normalidad. Normalidad. Qué palabra tan vacía cuando sale de la boca de un traidor. Déjame pensarlo, dije manteniendo el acto. Andrés frunció el ceño. No tenemos tiempo, papá. Hay plazos. Tomás me dijo. Se detuvo. Sabía que había dicho demasiado. ¿Tomás te dijo qué? Pregunté con voz débil, como quien busca comprensión. Nada, respondió rápido. Son cosas de familia. No te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Y ahora, más que nunca. Él se acercó. Tomó mi mano por primera vez en días. Pero no con cariño. Con urgencia. Papá, no me abandones ahora. No me dejes solo con este problema. Ayúdame. Hazlo por mí. Quise creer que en su mirada había un rastro de humanidad. Pero no. Solo había miedo. Miedo a perder lo que había construido sobre mí. Está bien, hijo, susurré. Pensaré en lo que me pides. Él sonrió por primera vez. No era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de victoria, de soberbia, de quien cree que tiene todo bajo control. Sabía que podía contar contigo, dijo dándome una palmada en el hombro. Mañana paso por ti para hablar con el oficial. Descansa. Cuando salió, Julia apareció desde el pasillo. Había escuchado todo. Sus ojos brillaban con indignación. Ese muchacho, murmuró, no tiene corazón. Tiene uno, respondí, solo que lo empeñó por conveniencia. Julia se acercó a mí con determinación. Salvador, ahora lo sé con certeza. Su hijo y su yerno están hundidos hasta el cuello, pero antes de que la policía actúe, necesitamos algo más, algo definitivo. ¿Qué propone? Ella me miró con una chispa de audacia. Una trampa, una que ellos mismos no puedan escapar. Guardé silencio. El aire en la habitación pareció hacerse más denso. Yo sabía lo que eso significaba. Estoy listo, respondí finalmente. Dígame qué debemos hacer. Julia respiró hondo. Necesitamos que Andrés y Tomás hablen, que se sientan seguros. Que crean que usted va a firmar su declaración falsa, y entonces grabaremos todo. Mi corazón se aceleró. Era arriesgado, peligroso, pero era mi única forma de recuperar mi vida, mi dignidad, mi nombre. Lo haremos, dije finalmente, pero lo haremos a mi manera. Julia sonrió. Perfecto. Entonces prepárese, don Salvador, porque su venganza silenciosa acababa de comenzar. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño, un silencio que parecía anunciar que algo estaba a punto de romperse. Me desperté antes de que los enfermeros hicieran su ronda, con la mente más clara que nunca. Sabía exactamente lo que debía hacer, incluso si eso significaba seguir interpretando el papel del anciano confundido y frágil que mi hijo creía que yo era. Había pasado toda la vida actuando con humildad para proteger la paz familiar. Esta vez actuaría para derrumbar la mentira que me habían arrojado encima. Intenté incorporarme un poco, lo suficiente para que la postura pareciera incómoda y torpe. La enfermera que entró, una joven amable llamada Rocío, me ofreció ayuda sin que yo siquiera lo pidiera. Gracias, hija, susurré. Me siento un poco mareado hoy. Ella frunció el ceño con preocupación. ¿Quiere que llame al médico? No, solo estoy cansado. Sigo confundido por todo lo que pasó. La palabra confundido era la clave. Era exactamente lo que Andrés necesitaba escuchar más tarde para bajar la guardia. Cuando Rocío salió, apareció Julia, como si hubiese estado esperando justo fuera de la puerta. «Hoy es el día», me dijo en voz baja, con ese tono firme que empezaba a reconocerle cuando estaba preocupada pero determinada. «Sí, hoy caerán», respondí. Julia se acercó y me mostró su teléfono. Había instalado una aplicación simple, directa, que empezaba a grabar automáticamente en cuanto se activaba el bloqueo de pantalla. «Solo presione aquí», explicó, tocando un botón rojo. «No necesita hacer nada más. El teléfono puede quedarse en su mesa o en la manta y grabará sin que nadie lo note». Lo observé un momento. ¿Cuántas veces había visto a los jóvenes esconderse detrás de esos aparatos mientras yo me quedaba rezagado? Y ahora iba a usar uno para salvar mi propio nombre. «¿Estás segura de esto, Julia?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, y usted también lo está». Se inclinó un poco hacia mí. «Recuerde, mientras más débil parezca, más hablarán».
Usted solo déjelos venir. Asentí y respiré hondo. No había vuelta atrás. A media mañana escuché pasos conocidos en el pasillo. El ritmo apresurado, molesto, impaciente, era Andrés. Pude reconocer la sombra antes incluso de que abriera la puerta. Entró sin saludar, sin una sonrisa, sin siquiera una muestra de preocupación por mi estado. «Papá, tenemos que hablar», dijo con brusquedad. Hice un esfuerzo por parecer desorientado. Bajé la mirada. Tardé unos segundos más de lo normal en responder. «Andrés, hijo, estoy tratando de recordar lo que pasó, pero todo está borroso, como si alguien hubiese apagado las luces en mi cabeza». Vi cómo sus ojos brillaron por un instante. Era justo la reacción que esperaba. Alivio. Un alivio egoísta, interesado, casi ansioso. «No te esfuerces, papá», respondió él, adoptando un tono aparentemente compasivo. «Lo importante es que firmes la declaración hoy mismo. Tomás también está esperando. La policía le está complicando la vida». Tosí suavemente, exagerando la debilidad. «Es que no sé si fue todo tan accidental como dicen». La expresión de Andrés cambió. Ya no había alivio. Ahora había irritación, casi pánico. «Claro que fue un accidente», soltó, alzando la voz. «¿Qué más podría haber sido?». Yo me encogí ligeramente, como si el tono me hubiera asustado. «No lo sé. Hijo, tú dime». Sus labios temblaron apenas. Lo tenía. «Papá, escucha», dijo, bajando el tono. «Tomás estaba nervioso. Sí. Iba rápido, sí. Pero eso no significa que haya querido hacerte daño. Se asustó. Todos nos asustamos. Y la gente del barrio, ya sabes cómo inventan cosas. La mujer esa que grabó, seguro lo hizo por problemas personales o porque busca atención». Mientras él hablaba, discretamente deslicé la mano hacia la manta y activé la grabación. «Pero», susurré, «la policía dijo que había pruebas». Andrés frunció el ceño, molesto. «Papá», dijo con un suspiro brusco, «lo único que necesitamos es que afirmes que tú cruzaste sin mirar y que Tomás no tuvo la culpa. Él ya perdió el trabajo por esto, y si lo meten preso, tú vas a cargar con eso. ¿De verdad quieres destruir a tu propia familia?». Ahí estaba, el chantaje emocional, el arma favorita de quienes carecen de conciencia. Yo no quiero problemas», respondí, fingiendo un ligero temblor. «Solo quiero que todos estén tranquilos». «Entonces firma». Andrés dio un paso adelante como si quisiera imponer su presencia. «Firma hoy mismo. La policía aceptará tu versión si eres claro». Suspiré, dejé caer los hombros. «Está bien, hijo, pero necesito que me expliques algo». «¿Qué?». Levanté la mirada, frágil pero incisiva. «Si Tomás no tuvo la culpa, ¿por qué se rió cuando caí? ¿Por qué se burló diciendo que solo fue un susto? Y tú lo defendiste como si yo fuera un desconocido». Andrés abrió mucho los ojos. Un gesto mínimo, pero lo suficientemente revelador como para saber que había pensado que nadie escuchó esa frase. Él no sabía que la vecina lo había grabado. No sabía que la policía ya tenía todo. «Papá», balbuceó, «estás imaginando cosas. Estás mayor. No recuerdas bien». Había esperado ese argumento. Lo había escuchado demasiadas veces en demasiadas familias. Lo usaban los hijos que ya no querían cargar con los padres que envejecen. «Sí, puede ser», susurré. «Estoy confundido y cansado». «Te creo, hijo, yo te creo». Esas dos últimas palabras lo relajaron de inmediato. Sonrió. Una sonrisa confiada. Una sonrisa peligrosa. «Perfecto». Me dio una palmada en el hombro, como si fuera su subordinado. «En la tarde traeré los papeles». Y se marchó. «Nos vemos luego, papá. No hagas tonterías». Cuando la puerta se cerró, Julia salió de detrás de la cortina donde se había escondido brevemente para no ser vista. «Lo tenemos», dijo sin poder contener su sonrisa. «Lo tenemos clarito, don Salvador. Todo». Yo apreté el teléfono abierto sobre la manta. La grabación seguía capturando el final. «Esto apenas empieza, Julia», dije, sintiendo una fuerza nueva dentro de mí. Ella asintió. «Prepárese. Los que creen que usted es débil serán los primeros en caer». La tarde llegó con un aire pesado, cargado de esa tensión que uno siente cuando la tormenta todavía no cae, pero ya está muy cerca. Yo seguía en la cama, recostado como un anciano frágil,
cuando en realidad dentro de mí crecía una fuerza que mis hijos nunca imaginaron. La grabación que obtuvimos esa mañana era clara, directa, incriminante, pero aún faltaba que ellos mismos sellaran su destino con sus propias palabras, y ese momento estaba por llegar. Julia me avisó minutos antes de que Andrés y Tomás entraran. Los había visto discutir en el estacionamiento del hospital. Tomás parecía nervioso. Caminaba en círculos con el rostro sudoroso y los ojos inquietos. Andrés, en cambio, se veía decidido, como si estuviera por cerrar un negocio importante. Lo conocía bien. Cuando tenía esa expresión, era capaz de decir cualquier mentira con tal de salir beneficiado. Escuché sus pasos en el pasillo, uno rápido y torpe. Tomás. Otro firme y seguro. Andrés. La puerta se abrió sin que tocaran. «Papá», dijo Andrés con ese tono que imitaba preocupación, «trajimos los papeles. Necesitamos que firmes hoy mismo. Así podremos cerrar este capítulo de una vez por todas». Tomás entró detrás de él, intentando parecer tranquilo, pero sus rodillas temblaban ligeramente. «Don Salvador», saludó con una sonrisa forzada. «Lamento todo lo que pasó. Fue un accidente terrible, pero gracias a Dios está mejorando». Cada palabra era veneno, cada gesto, una mentira. Yo mantuve el rostro apagado, como si apenas entendiera lo que ocurría. «Sí, sí, es bueno verlos», susurré. «Estoy muy cansado, pero si es para ayudar haré lo que me pidan». Tomás miró a Andrés con alivio. Era exactamente lo que querían escuchar. Andrés se acercó con los documentos en mano. «Papá, firma aquí. Solo tienes que poner tu nombre y aclarar que cruzaste sin mirar. Con eso la policía entenderá que Tomás no tuvo mala intención». Yo coloqué la mano sobre la mesa en gesto tembloroso. «Antes de firmar, hay algo que necesito entender». «¿Qué?», preguntó Andrés con molestia. «¿Por qué estaban tú y Tomás discutiendo antes del accidente? Fingí inocencia, fingí confusión, pero ellos no supieron reconocer la trampa». Tomás tragó saliva. Andrés se tensó. «Eso no tiene importancia», respondió Andrés. «Eran cosas nuestras. No te metas». «Pero», insistí, «yo escuché algo, o creo que lo escuché. Algo como que era el momento, que ya estaba hecho». Tomás abrió los ojos como platos. Eso no lo escuchó usted», balbuceó. Andrés lo empujó levemente con el codo para que se callara. «Papá, estás confundido. No escuchaste nada. Estás imaginando cosas por el golpe. Y si sigues dudando, complicarás todo. Firma ahora». La orden me quemó por dentro. Era la misma voz autoritaria que usaba de niño cuando quería algo. La misma voz que su madre le permitió desarrollar sin límites. La misma voz que yo callé demasiadas veces por amor. «Hijo», dije suavemente, «¿de verdad quieres que firme algo con dudas?» Tomás intervino perdiendo la paciencia. «No hay dudas», gritó. «Usted solo tiene que firmar de una maldita vez para que yo no termine preso y ustedes no pierdan la casa». El silencio tras esa frase cayó como un rayo. Andrés abrió los ojos horrorizado. «Tomás, cállate». Pero ya era tarde. «¿La casa?», pregunté con voz débil, aunque sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Qué tiene que ver la casa con esto?». Andrés sudaba. Se veía perdido rebuscando excusas que no encontraba. «Papá, no lo entiendes. Explícame», dije. Tomás, desesperado, habló antes de que Andrés pudiera detenerlo. «Todo se iba a resolver si usted simplemente salía de en medio. Nadie quería hacerle daño, solo necesitábamos tiempo. Andrés dijo que usted ya estaba viejo, que no necesitaba tanto espacio, que no le importaría mudarse a un lugar más pequeño. Pero usted se negó. Y yo tenía problemas, deudas. Y esa casa, bueno, sería una garantía». Andrés lo interrumpió. «Eres un idiota, te dije que no hablaras». Pero Tomás ya había perdido el control. «Tú me dijiste que acelerara, tú me mandaste el mensaje, tú dijiste es ahora, yo solo hice lo que acordamos». La habitación quedó en silencio absoluto. Los dos respiraban agitados, pálidos, sudando. Yo bajé la mirada. Fingí que estaba devastado, que se me había roto el alma en ese instante. Y entonces saqué lentamente mi teléfono de debajo de la manta. La pantalla brilló. El botón rojo seguía encendido. ¿Qué es eso?», preguntó Andrés, retrocediendo un paso.
Le mostré el dispositivo. Una grabación, hijo. Toda su conversación quedó registrada. Tomás dio un grito ahogado. Andrés palideció como si le hubieran drenado toda la sangre. «Papá», susurró, «no puedes hacer esto. Somos familia». «La familia no atropella al padre», respondí. «La familia no trama quedarse con su casa. La familia no miente, no manipula, no destruye. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron que yo sobraba. Ellos no dijeron nada. Ya no podían». La puerta se abrió de golpe. Julia entró con la oficial Ramírez detrás de ella. «Llegaron justo a tiempo», dije con un suspiro. La oficial miró a Andrés y Tomás con frialdad. «Señores, quedan detenidos por intento de homicidio, conspiración y fraude». El rostro de Andrés se derrumbó. «Papá, por favor, no me digas papá», respondí sin levantar la voz. «Ya no». Tomás intentó correr, pero dos agentes lo sujetaron en el pasillo. «No puede hacerme esto», gritaba. «Todo fue idea de él», señalando a Andrés. «Mentira», respondió Andrés. «Él lo planeó, él lo hizo». La oficial sonrió con amargura. «No se preocupen, el juez decidirá». Cuando se los llevaron, Julia se acercó y colocó una mano sobre mi hombro. «Lo logró, don Salvador. Hoy tocó la verdad, y ellos no estaban preparados». Yo cerré los ojos. Por primera vez en días, pude respirar. Cuando la puerta del hospital se cerró tras ellos, llevándoselos esposados, sentí por primera vez en mucho tiempo que mis pulmones podían llenarse por completo. No era alegría lo que me invadía, era otra cosa, algo más profundo, más humano y más doloroso, una mezcla entre alivio, duelo y dignidad recuperada, porque aunque había logrado exponerlos, la verdad seguía siendo un golpe brutal. Mi propio hijo, Andrés, había sido capaz de traicionar no solo mi confianza, sino mi vida misma. ¿Cómo se recompone un corazón después de algo así? Julia se quedó a mi lado, en silencio, como si entendiera que las palabras sobran cuando la realidad pesa demasiado. A pesar de su calma, noté un brillo en sus ojos, una mezcla de orgullo y tristeza. Ella había visto la oscuridad en mi familia mucho antes que yo, pero me había dado el tiempo para descubrirla por mí mismo. «¿Cómo se siente, don Salvador?», preguntó finalmente. No supe responder de inmediato. Miré hacia la ventana, donde la tarde comenzaba a teñirse de un tono naranja que hacía parecer que el mundo afuera seguía siendo el mismo, aunque el mío se había quebrado en pedazos irreconocibles. «Me siento», dije al fin, «me siento como un árbol viejo al que por fin dejaron de golpear los vientos. Sigo herido, pero sigo en pie». Julia asintió, «y muy pronto estará más fuerte que nunca». Pero yo sabía que la fuerza toma tiempo. Nada sana de un día para otro, sobre todo cuando la herida viene de sangre propia. Horas después, llegó el oficial Vargas. Ya lo había visto antes en el pasillo, tomando notas mientras hablaba con la oficial Ramírez. Era un hombre serio, de esos que no pierden la compostura, pero su mirada se suavizó al entrar en mi habitación. «Señor Méndez», dijo con respeto, «necesito informarle sobre la situación. Lo sucedido hoy es grave. Tenemos la grabación completa y coincide con el video entregado por la vecina. Su caso está avanzando rápido». Yo asentí, tratando de mantenerme firme. «¿Qué pasará con Andrés y Tomás?» «Por el momento, están bajo custodia. La Fiscalía ha ordenado su detención preventiva mientras investigamos el intento de homicidio y la conspiración. Hay pruebas de sobra». Tragué saliva. Era extraño sentir alivio y dolor al mismo tiempo. «Entiendo. Quisiera pedirle algo», continuó Vargas. «Sabemos que todo esto es muy difícil para usted, pero necesitamos que mañana venga a declarar formalmente. Su testimonio será el cierre para que el caso avance sin posibilidad de manipulación por parte de ellos». Julia intervino en mi defensa. «El señor Méndez todavía está frágil. No puede forzarse demasiado». «Lo sé», respondió Vargas. «Haré que el proceso sea lo menos desgastante posible». Me quedé en silencio, no por miedo, sino por el peso emocional de todo lo que estaba pasando. «Iré», respondí finalmente. Esa noche, mientras el hospital quedaba en penumbra, sentí mi mente más despierta que nunca. No pude dormir. La traición abre heridas que queman incluso cuando te enseñan a ser fuerte. Miré mis manos apoyadas sobre la sábana, las mismas manos con las que cambié los pañales de Andrés.
las mismas que lo sostuvieron cuando dio sus primeros pasos, las que trabajaron toda la vida para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora esas manos temblaban no por la edad, sino por el dolor de saber que aquel niño al que enseñé a caminar intentó derribarme cuando me volví lento. Era una verdad que duele más que cualquier golpe. Julia entró despacio, sin tocar. Pensé que estaría despierto, dijo con una sonrisa triste. No podía dormir, respondí. La cabeza no me deja descansar. Ella se acercó y se sentó a mi lado. ¿Le pasa algo en particular? Todo, Julia. Absolutamente todo. Mi hijo, mi sangre. ¿Cómo pudo? Ella guardó silencio y me dio tiempo para desahogarme. Hay personas, comencé, que nacen con el corazón torcido. Y nosotros, los padres, nos convencemos de que se enderezará con amor, con paciencia. Pero no siempre es así. Y cuando llega el día en que te das cuenta, duele como arrancarse un pedazo del alma. Julia asintió, comprensiva. Lo importante es que usted sobrevivió. Y no por accidente, sino porque Dios, la vida, o lo que usted crea, decidió protegerlo. Tal vez, dije suavemente. No tal vez, corrigió ella. Hoy estuvo a punto de morir, don Salvador. Si no fuera por la señora del video, si no fuera porque usted volvió en sí en el hospital, ellos ya estarían adueñándose de su casa, viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Me estremecí al imaginarlo. Julia, gracias. Si no fuera por usted, yo habría firmado esos papeles sin cuestionar nada. Usted fue la primera en ver lo que yo no podía ver. Ella sonrió, pero no dijo nada más. Y en ese silencio sentí compañía. A la mañana siguiente la sala de declaraciones de la Fiscalía estaba fría, iluminada por luces blancas que parecían revelar hasta las sombras más pequeñas. 2 oficiales me acompañaron mientras Julia caminaba a mi lado como un faro de calma. Me ofrecieron agua, pero no quise. Tenía la garganta cerrada por la tensión. La fiscal Torres, una mujer de mirada aguda y voz firme, abrió su carpeta y me observó con respeto. Señor Méndez, antes de comenzar quiero decirle que lamento profundamente todo lo que ha vivido. Sabemos que este es un caso doloroso, especialmente por el vínculo familiar que existe. Asentí sin levantar la mirada. Gracias, fiscal. Necesito que me relate todo lo sucedido desde el inicio, con detalle. Y por supuesto, tomaremos descansos si usted lo necesita. Respiré hondo y comencé a hablar. Hablé de la mañana del atropello, de cómo Tomás me dejó tirado sin ofrecer ayuda, de cómo Andrés me gritó en lugar de preguntarme si estaba bien, de cómo la vecina defendió la verdad cuando yo ni siquiera podía moverme, de los mensajes que intercambiaban entre ellos, de las deudas del yerno, de la desesperación de mi hijo por mantener su estilo de vida, de su plan, de la manipulación, de la traición, de cómo esperaban que yo muriera. Cada palabra me arrancaba un pedazo de alma, pero también me devolvía algo más importante, la dignidad que intentaron arrebatarme. Julia tenía los ojos húmedos. La fiscal tomó notas rápidas sin interrumpirme. Cuando terminé, Torres cerró el expediente con un gesto firme. Gracias, señor Méndez. Ha sido valiente. Con su testimonio, la grabación y el video de la vecina, podemos proceder sin ninguna duda. Habrá un juicio, sí, pero es prácticamente imposible que ellos salgan libres de esto. Quise sentir alivio. Quise sentir victoria. Pero no pude. No era un triunfo. Era justicia. Y la justicia nunca llega sin dejar cicatrices en el alma. ¿Puedo hacerle una pregunta, fiscal?, dije. Claro. ¿Mi hijo tendrá oportunidad de cambiar? ¿O ya no hay vuelta atrás? La fiscal suspiró con honestidad. Eso depende de él, señor Méndez. Pero la ley debe cumplirse. Asentí porque era la única respuesta posible. De regreso al hospital, mientras Julia me acomodaba las mantas, ella me miró directamente a los ojos. ¿Sabe algo, don Salvador? ¿Qué, hija? Usted no perdió a su familia. Solo perdió a quienes nunca supieron valorarlo. La verdadera familia no siempre es la que lleva tu sangre. Me quedé pensando en eso mientras la puerta se cerraba suavemente. Tal vez tenía razón. Tal vez la vida, con su cruel sabiduría, me había quitado lo que no me pertenecía para dejar espacio a lo que sí. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. Y no fue por dolor, fue por liberación. La mañana del juicio llegó con un cielo grisáceo que parecía presagiar un día tenso,
uno que marcaría un antes y un después en mi vida. Me levanté más temprano de lo usual, en parte porque la ansiedad no me dejó dormir, en parte porque una sensación extraña revoloteaba en mi pecho. No era tristeza, tampoco miedo. Era una mezcla de incertidumbre y resolución que no había sentido nunca. Julia llegó al hospital a primera hora, con un termo de café y esa energía tranquila que tanto había aprendido a apreciar. «Hoy termina todo», dijo con un susurro lleno de fuerza. «¿Está preparado, don Salvador?» Yo asentí, aunque no estaba tan seguro como quería demostrar. «Lo estoy, Julia, aunque nunca pensé que vería un día como este». Ella me ayudó a ponerme de pie. Aún necesitaba muletas, pero ya podía caminar con más seguridad. El hospital me había dado permiso para asistir al juicio con supervisión médica. No iba a dejar que nada ni nadie me impidiera enfrentar lo que venía. Mientras avanzábamos por el pasillo, el eco de mis pasos me recordaba algo que siempre decía mi esposa. Un hombre debe caminar siempre con la frente en alto, aunque el mundo lo haya intentado derribar. Hoy caminaría así por ella. El juzgado estaba repleto. Vecinos curiosos, periodistas locales atraídos por el escándalo, funcionarios, policías y algunos conocidos que jamás imaginé ver allí. El ambiente era un hervidero de murmullos y miradas inquisitivas. Me senté en la fila del frente, cerca de la fiscal Torres y de Julia. Cuando los oficiales trajeron a Andrés y a Tomás, las conversaciones se apagaron de inmediato. Los dos entraron esposados, pero sus rostros no podían ser más distintos. Tomás parecía derrotado. El hombre arrogante que intentó matarme ahora se veía pequeño, tembloroso. Su mirada rodaba por la sala como si buscara una salida que no existía. Andrés era otro asunto. No levantaba la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante la noche. No había rastro de la soberbia que siempre llevaba puesta. Caminaba como un hombre que sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Me dolió verlo así. Soy humano, soy padre. Y por más traicionado que estuviera, una parte de mí seguía sintiendo ese amor que nunca se extingue del todo. La jueza Torres, una mujer conocida por su rectitud, tomó asiento. Golpeó su mazo. El juicio comenzó. La primera parte fue técnica. Presentación de pruebas, videos, grabaciones, testimonios. El video del atropello se reprodujo frente a todos. La grabación que yo había obtenido en el hospital también. Las palabras de Tomás resonaron en la sala. Tú me mandaste el mensaje. Tú dijiste, es ahora. Y las de Andrés. Papá, firma, no arruines mi vida. La jueza escuchó todo sin pestañear. Los presentes rompían el silencio solo para susurrar entre ellos, escandalizados. Luego vino el turno de Julia. Cuando se acercó al estrado, su postura firme contrastaba con sus manos nerviosas. Declaró con claridad, dando detalles impecables de todo lo que había visto durante semanas. El señor Méndez nunca fue una carga, concluyó. Las únicas cargas aquí eran las mentiras y las deudas de los acusados. Su testimonio fue contundente. Hubo un murmullo de apoyo en la sala. Después, declaré yo. Cuando me puse de pie, sentí las miradas de todos clavadas en mi espalda, pero solo miré a una persona, a Andrés. Él evitaba mis ojos. Mi hijo no siempre fue así, comencé. Hubo una época en que era un niño bueno, cariñoso, protector con su hermana, pero la vida lo torció. O tal vez yo no supe enderezarlo, no lo sé. Respiré hondo. No estoy aquí para pedirle a la jueza que lo perdone. Estoy aquí para decir la verdad, aunque duela. Estoy aquí porque casi muero, y él lo permitió, porque la ambición le ganó al amor. Sentí un nudo en la garganta, pero continué. Sin embargo, dije con voz más suave, soy su padre, y aunque no tengo la obligación de hacerlo, quiero creer que alguna parte de él todavía puede cambiar. Por primera vez en todo el juicio, Andrés levantó la mirada. Sus ojos estaban empapados. No habló, pero su expresión lo dijo todo. Arrepentimiento. Me senté despacio. La fiscal hizo su alegato. Las pruebas eran irrefutables, y entonces la jueza pidió que los acusados hablaran. Tomás fue primero. Intentó excusarse, culpar a las circunstancias, a la presión, a las deudas. No mencionó en ningún momento a mi familia más allá de justificar su cobardía.
La jueza no se inmutó. El turno de Andrés llegó. Se puso de pie con dificultad. Sus manos temblaban. Su voz se quebró en la primera frase. «Papá», susurró, y yo sentí un puñal en el pecho. «Yo no tengo excusas. Te fallé. Fallé como hijo, como hombre, y no tengo cómo reparar lo que hice. Quería la casa, sí, lo admito, quería asegurarme un futuro fácil. Pensé que tú ya no necesitabas tanto. Pensé que no lo notarías. Pensé que no estabas tan consciente». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Pero cuando te vi en esa cama, cuando vi cómo te defendiste, cuando escuché tu voz hoy, entendí que no te merezco. Y lo siento, papá, lo siento de verdad. Si pudiera cambiar todo, lo haría. No quiero que pienses que no te amé. Solo fui un cobarde. Me perdí en la avaricia. Y perdí lo que más valía». Un susurro recorrió la sala. Andrés seguía hablando. «Sé que la ley debe cumplirse. No pido que me salven. Pido que no me borres de tu corazón». Esas palabras me desgarraron. La jueza asintió. Era hora del veredicto. El silencio era tan profundo que se escuchaba el crujido de la madera bajo los zapatos de los oficiales. Después de revisar cuidadosamente las pruebas, comenzó la jueza, «Este tribunal declara». Se detuvo un segundo eterno. Al acusado Tomás Aguirre, culpable de intento de homicidio, conspiración, fraude y lesiones agravadas. Será condenado a 12 años de prisión sin posibilidad de reducción durante los primeros 5. No hubo sorpresa en la sala. Tomás comenzó a llorar sin pudor. La jueza volvió hacia Andrés. Al acusado Andrés Méndez, culpable de complicidad en conspiración y encubrimiento. Sin embargo, considerando su cooperación tardía, su retractación pública y la ausencia de antecedentes previos, apreté los puños. Sentí cómo todo mi cuerpo se tensaba. Este tribunal lo condena a 4 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional, después de la mitad de la sentencia, siempre y cuando demuestre buena conducta y reciba tratamiento psicológico obligatorio. Un murmullo recorrió la sala. Julia me miró esperando mi reacción. Pero yo no dije nada. No era el castigo máximo, tampoco era la libertad. Era justo, doloroso, pero justo. Andrés bajó la cabeza, pero su llanto era distinto al de Tomás. Era llanto de duelo, de haber perdido algo que recién ahora comprendía. Mientras los oficiales se los llevaban, Andrés se volvió hacia mí. «Papá, gracias por no destruirme del todo». No pude responder, solo lo vi irse, y sentí que algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Cuando todo terminó, Julia me abrazó con cuidado. «Lo hizo muy bien, don Salvador. Fue un día duro, pero lo logró». Yo asentí, agotado. «Julia», susurré. «¿Hice lo correcto?» Ella sonrió con la ternura que siempre la caracterizaba. «Hizo lo justo y lo compasivo. Eso lo distingue de ellos». Salimos del juzgado despacio. Yo caminaba con mis muletas, pero también con un peso menos sobre los hombros. Por primera vez en semanas el aire me sabía a libertad. Levanté la mirada al cielo gris, que ahora parecía más claro. Tal vez no había ganado una guerra contra mi familia, pero sí contra la injusticia. Y eso cambia el destino de un hombre. Cuando todo terminó y regresé a mi casa, a mi verdadera casa, la que intentaron arrebatarme, lo primero que hice fue sentarme en el sillón viejo de la sala. Ese sillón que mi esposa amó tanto, donde tomábamos café cada mañana, mientras ella tarareaba canciones sin darse cuenta. Me quedé ahí un largo rato, sintiendo el silencio, respirándolo, dejándolo acomodarse en los rincones que antes solo conocieron preocupación y miedo. La casa estaba igual que siempre, pero yo ya no era el mismo. Andrés estaba en prisión. No había día en que no pensara en él, no desde el rencor, ese ya lo había dejado atrás, sino desde esa mezcla amarga de amor y dolor que solo los padres conocemos. Él me escribió una carta 2 semanas después del juicio. En ella me pedía perdón, no con excusas, sino con una sinceridad que yo no había visto en años. Decía que la cárcel lo estaba haciendo mirarse al espejo, enfrentarse a sí mismo por primera vez desde que era joven. Le respondí, no para consolarlo, tampoco para castigar. Le escribí como lo que soy, su padre. Le dije que aún puede cambiar su vida,
que el arrepentimiento real no se dice, se construye. Espero que lo haga. De Tomás, no he vuelto a saber nada, ni falta me hace. Julia sigue visitándome. A veces trae pan dulce, otras simplemente se sienta conmigo en el porche a ver caer la tarde. Ella dice que yo la ayudé a recuperar su fe en la bondad humana, pero la verdad es que fue ella quien me devolvió la fe en la humanidad cuando pensé que ya no valía la pena confiar en nadie. Mis vecinos también se acercaron. Algunos me trajeron comida, otros palabras de ánimo. Descubrí que, sin darme cuenta, había construido una comunidad entera alrededor de mi casa, y que, aunque no compartíamos sangre, ellos fueron más familia que muchos que sí llevaban mi apellido. He vuelto a caminar cada mañana, despacio pero sin miedo, y mientras avanzo paso a paso, siento que la vida, incluso en su forma más dura, siempre tiene un modo de enseñarnos que todavía podemos empezar de nuevo. Hoy miro al cielo y hablo con mi esposa. Le cuento que sobreviví, que resistí, que ya no tengo miedo, y que sigo adelante por mí, por ella, y por las segundas oportunidades que la vida aún ofrece, incluso cuando uno cree que ya no queda nada. Mi nombre es Salvador Méndez, y esta fue mi historia. Antes de irte, me gustaría saber algo muy importante. ¿Te suscribiste al canal y le diste me gusta al video? Tu apoyo ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando a más personas. Y ahora quiero leerte. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Y no olvides decirme desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por acompañarme. Soy Salvador Méndez, y esta fue mi historia.